Su sueño y su fantasía era verme tener intimidad y ser penetrada por otro hombre. Yo hago lo que sea por esta relación y así lo hice. Salió que quedé embarazada. ¿Por qué tú no quieres a ese niño, Sergio? El niño es la misma cara de John. Quiere que yo lo bote como un trapo. Mi intención no es tirar al niño a la basura. Es que pueda convivir con unos padres ejemplares. Y ¿Claro? yo estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que eso sea así. No, la madre de ese niño soy yo. Yo tuve una relación homosexual con su papá. Y ahora estás casado con la hermana de él. Tengo que hablar No de tiene mi esposa, vergüenza o sea. como un hombre que estuvo con el padre de mi hermana, que es mi padre. Pero a eso a quien le Va tiene que venir ahora. interesar es a la hermana. Yo lo amo a él. Nosotros nos enamoramos y el amor no tiene nada que ver. Ya no quiere más nada conmigo tal, porque Ana? ahora ya cambió respeto. del bando de nosotros que realmente él bando? dice ¿Qué que tal, él me Ana? ama. Pues Lo ya está no, admitiendo pásame, delante de ti, ¿estás viendo? ¿Dónde tienes la cara? ¿Dónde tienes la cara? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor y músico argentino Alejandro Dolina dijo: ignorar las consecuencias de los propios actos, eso es el infierno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y cuántas veces lo hacemos? A conciencia. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Nosotros hemos cometido muchísimos errores, los cuales podemos enmendar. Pero mi hijo no tiene la culpa. No puedo vivir con la presencia de alguien que me recuerde el pasado que necesito olvidar. Buenas tardes y bienvenidos. Nadia, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Sergio, por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Sí, doctora Polo. Sergio es mi esposo. Mi esposo hace 5 años. Tenemos un baby de 1 año, Michael. Sergio no me quiere el bebé. Sergio lo rechaza. Sergio quiere que yo lo regale. Esto es una conducta nueva. Se me fue de casa hace 2 semanas. Él necesita ayuda. Yo vengo aquí porque yo no puedo más. Él necesita ayuda en esta terapia. Fácil decirlo, ¿eh? Ok. Ahora explícame todo esto porque lo que me has dicho no me hace sentido. Me estás hablando de que están casados, tienen un matrimonio hace 5 años, tienen un bebé de 1 año y él no quiere al bebé. Explícame por qué. Le voy a ser sincera. Él no es el papá biológico de Michael. Pero es el padre legal, nació Él es el dentro del padre legal, del sí. matrimonio. Le voy a ser sincera, aquí le voy a explicar. Aquí tengo la evidencia de que él tiene el apellido de Sergio. Ok, explícame por favor los hechos de este caso. ¿Y por qué tú quieres que él reciba una terapia? Sí, sucede que nosotros nos casamos bien rápido. Llevamos un noviazgo de 6 meses, muy bonito, bello. Él es el hombre que yo amo. A mí me consta que él me ama a mí. Mi mamá no estuviese aquí, ¿eh? A partir del matrimonio, el cual empezó todo muy bien, durante un tiempo él comenzó a pedirme fantasías sexuales, a hacerme preguntas acerca de mis otras parejas. Él quería, cuando hacíamos el amor, que le hablara de eso, que le hablara y le inventara fantasías, hasta que yo no tenía realmente ninguna fantasía que contarle. Su sueño y su fantasía era estar dentro de un armario y verme tener intimidad y ser penetrada por otro hombre. Un tipo de voyeurismo. ¿No? Es un tipo de voyeurismo, de querer mirar, ¿no? A tu pareja. Sí, esto Ok. es algo que a mí nunca me gustó, yo no quise esto, pero llegó la situación que luego él no me quería tocar, él no quería estar conmigo íntimamente, él no quería darme nada si no era yo contándole fantasías, si no era yo inventándolas de alguna forma. Yo ya no tenía más que decir
y él dejó de ser mi marido. Yo hago lo que sea por esta relación y así lo hice. Y en el gimnasio donde yo trabajaba, había este único chico que estaba interesado en mí y yo le dije a él un día que yo podía estar con él si él me dejaba grabarle un video para mi marido, dedicado a mi marido. El chico del gimnasio dijo que sí, nos fuimos a una barra, me dio unos drinks y me lo llevé para un motel. Y ahí nos grabamos y le dediqué ese video a mi marido para su cumpleaños. Para mi sorpresa, cuando se lo llevé, él quedó más encantado de lo que yo pensaba y me hizo el amor como lo hacíamos cuando éramos novios, cuando estábamos recién casados, cuando todo estaba bien. Y de ahí en adelante me pidió que le siguiera llevando videos a la casa. Wow. Pero no se dio así. Él nos suscribió una página de swingers diciendo que hacíamos trío con tal de él poder verme teniendo intimidad con otros hombres. ¿Sí? ¿Quieres seguro social también? Y esto fue algo que comenzamos a hacer 2 y 3 meses al mes. No es algo de lo cual yo estoy orgullosa, esto es una vergüenza bien grande para mí, pero fue algo que yo hice por el amor a este matrimonio. En consecuencia de eso, luego de un tiempo no encontramos ninguna pareja que pudiera llenar sus estándares, ni los míos, porque esto fue algo que yo no quise hacer, pero cuando lo vi que a él lo excitaba, yo comencé a hacerlo y me comenzó a gustar también. Oh, claro. Es la realidad. Sí. Vino su mejor amigo llamado John y se quedó en casa con nosotros una semana entera. Y él me dijo a mí que a John se le fueron los ojos conmigo, como dándome el hint, ¿verdad? De que John era candidato. De que John era candidato. Al otro día, él dijo que él se iba a acostar a dormir temprano y se fue y pues yo vi que eso era lo que él quería, mirar y que yo lo hiciera. Yo hice el compartir en casa, nos empezamos a tomar algo, John quedó bien ebrio, yo también. Y ahí sucedió. Yo intimé con John también. Y intimé con él toda la semana. ¿Y él mirando? Y él mirando. Luego de eso, él agarró una gripe, yo después agarré otra. Estuvimos un tiempo un poco distanciados porque no estábamos bien. Yo me descompuse bien feo del estómago, empecé con vómitos mal, fui a chequearme. Salió que quedé embarazada. ¿De John? De John. El papá es John, porque en todo ese transcurso él no me tocó por las circunstancias que ya le expliqué. Y bueno, yo nunca había sido mamá, yo no soy pro aborto, pero yo a todo esto le hice saber lo que estaba pasando y le pregunté qué él quería hacer al respecto, si él me apoyaba, si no. En todo momento, él lo único que hizo fue darme amor, encargarse de mi barriguita, del baby. O sea, él apoyó ese embarazo. Sí, él siempre... Apoyó el hecho de que tú quisieras tener a ese bebito. Sí, en ningún momento él titubeó. Él siempre quiso que yo me quedara con el bebé. Ok. Él me prometió una familia y me dijo que eso era lo que íbamos a hacer. Perfecto. ¿Tuviste el bebito? Sí. ¿Qué pasó después? Pues todo perfecto al principio, pero ya a partir del segundo mes, el tercero, él comenzó a alejarse. Ya el bebé cumplió 1 año y ya se me fue de casa. Hace 2 semanas él ya no está durmiendo en casa. Llama, el baby se me enfermó. Apenas yo no tenía dinero al momento para poder cumplir con unos medicamentos. No quiso ni siquiera aportar con $20. También. Él no quiere ser parte del bebé, de la relación, si el bebé está en casa. Él quiere que yo lo bote como un trapo. El otro día fuimos al supermercado y le preguntaron acerca del bebé y él se dio la media vuelta y se fue. O sea, que fue algo que paulatinamente le empezó a coger como odio a ese bebé. Él lo odia, él Y no lo lo odia. quiere. Un bebé que le apoyó, que él quiso, que te ayudó con el embarazo, ahora lo odia. Él no quiere estar con el bebé. Y se ha ido de la casa. Perfecto. Entonces tú quieres que él reciba una terapia para que de alguna manera ustedes puedan recomponer la relación, incluyendo el bebé. Yo no hallo quien me ayude, yo no sé qué más hacer, por eso estoy aquí. Eso es lo que yo quiero, que él reciba ayuda. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Sergio responderá a la demanda y a ver si podemos entender un poco el extraño comportamiento que ha descrito tu esposa Nadia. Regresamos enseguida. Ese papelón, De raíz de todo esto, yo no he vuelto a tener sexo. Esto me lo voy a como tú me pediste. ¿Viste qué grande está? Mira, Sergio, tú eres la porquería más grande que yo he conocido.